justamente dentro del programa de gobierno, una de las propuestas que más me llamó la atención fue la de desmantelar el sistema de elección de los altos cargos del órgano judicial, es decir, magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura y el agroambiental. Mi duda respecto a eso, estimado Antonio, es si es que desde Libre se está proponiendo retomar o volver al sistema de elección anterior, que, ojo, el hecho de que sea anterior o antiguo no significa que sea malo. Sí. Creo que es un debate que en realidad es bastante rico, no creo que podamos darle fin en el programa del día de hoy, el tema de elegir a las autoridades como se las elegía antes o por votación popular como ahora, pero mi duda era esa, porque no se lo menciona de manera textual, si es que se está proponiendo desde la Alianza de Libertad y Democracia volver al sistema de elección de autoridades judiciales anterior. Bueno, yo entiendo, dentro del plan de gobierno obviamente esto no está desarrollado, porque además implicarían incluso reformas a la propia Constitución, ¿no? Eso es algo que tenemos que estar de acuerdo. Las reglas del juego las pone la Constitución, y es una Constitución que refleja un modelo que hoy nos tiene agotados a todos. Pero partiendo de este análisis, yo considero, porque antes para quienes no saben, se escogían a los ministros de la Corte Suprema, ¿no? En el Parlamento. El Parlamento, en el Congreso. Los representantes del pueblo, que eran justamente diputados y senadores, escogían a quienes iban a detentar o custodiar la justicia en nuestro país. Hoy lo que se hace es que se llaman elecciones populares. Yo aquí veo que hay un tema muy complicado. El tema de elegir a partir de voto a los hoy magistrados de las principales cortes es que se ha ahondado en la politización de la justicia. Se ha ahondado en la crisis porque se politiza aún más. Para empezar, desde ser candidato hasta con qué estructura trabajas tu candidatura. Entonces se ha profundizado la crisis. Es algo que obviamente estamos viendo escándalos, lo que está pasando en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, si no me equivoco, consorcios de jueces y abogados, ¿no? Estamos viendo un escándalo. La justicia nunca fue muy buena, pero creo que nunca había sido tan mala como ahora, ¿no? Y eso pasa porque el sistema judicial, a partir de elecciones, creo yo, ha profundizado esta crisis. Y retomar el antiguo sistema en una asamblea tan plural como probablemente va a ser la que haya, donde espero yo que no se parezca al Consejo y hay un debate un poco más sano, puede ser una alternativa interesante, puede ser una alternativa viable. Me parece que en esos consensos es donde se manifiesta la democracia y no necesariamente en elecciones populares, que no le voy a quitar mérito a la gente que va a votar, pero para algo hay representantes. Los parlamentarios, diputados, senadores, somos representantes de la voluntad de la gente, ¿no? Entonces sería bueno que se devuelva este aspecto, a esta atribución, ¿no? Se vuelva al antiguo modelo. Me parece una medida interesante, muy potable, creo yo. Si bien no se ha desarrollado el tema justicia, como tú dices en la propuesta, algún candidato ha dicho, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional debería desaparecer. ¿Qué opinas tú? Eres abogado de Sucre, la sede del órgano judicial. Sí. Sucre tiene mucho que ver con el tema de justicia. Igual te aporto eso, Delfo, y justamente era mi siguiente pregunta. Vale. En el programa igual no se desarrolla esto como tal y lo ponen en 3 líneas: rediseño del órgano de control constitucional. En esta manera mi pregunta era referida, este rediseño del órgano electoral se refiere directamente a la institución como el TCP, a sus atribuciones, límites, competencia. ¿A qué se refiere? Porque solamente ponen rediseño del órgano de control constitucional para que transite a ser un ente protector de libertades y garantías. Sin duda alguna, a los límites. Hay que poner márgenes. El Tribunal Constitucional se ha vuelto un superpoder que puede definir las acciones de la Asamblea Legislativa, que es un órgano apartado del Estado, ¿no? Ha decidido el Tribunal Constitucional que una ley no era constitucional porque sacaba a quienes se prorrogaron, por ejemplo.
ha decidido el Tribunal Constitucional que un candidato no se inscriba, pero luego ha dicho que sí se inscriba. Ha decidido el Tribunal Constitucional que el órgano electoral administre una elección judicial limitada en prácticamente todo Bolivia. Solamente en 3 departamentos, si no me equivoco, se han escogido a todos los magistrados que se debían escoger. Entonces, el Tribunal Constitucional se está extralimitando en sus funciones, se ha extralimitado lo que uno concibe como un ente rector de la Constitución, y hoy ha pasado a ser un superpoder que aplasta al resto de los otros, un superórgano, porque ahora son órganos, ¿no? Entonces es un superórgano que controla al resto, y en realidad el Tribunal Constitucional nació justamente como un ente para garantizar derechos y libertades proclamados en la Constitución Política del Estado. Esa era la finalidad, esa era la razón de ser. Acciones constitucionales como el habeas corpus, que es una acción de libertad, etcétera, que antes estaban limitadas por los actores judiciales, que nosotros conocemos como justicia ordinaria, no necesariamente ejercían ese control de derechos y libertades por los que ingresaban estas acciones. Entonces la finalidad del Tribunal Constitucional era ser un ente rector de derechos y libertades, no un poder político que manipule la justicia constitucional a su antojo, porque eso es lo que hace, y terminamos teniendo una incertidumbre jurídica, que es lo peor que puede tener un Estado de Derecho, una incertidumbre jurídica que no sabemos si lo que va a decir la Asamblea Legislativa, el órgano electoral o el propio presidente del Estado va a ser aplicable. Catálogo de delitos para el combate a la corrupción. Un poco más abajo menciona diseñar una nueva legislación penal e incorporar la sumatoria de penas. Respecto a eso, ¿tú qué opinas? Yo en algún momento, cuando era más joven y litigaba, y ustedes que tú ya eres abogado, tú estás en último año de Derecho, se nos enseña que no necesariamente tiene un efecto positivo el incrementar las penas o incrementar las sanciones, ¿no? No obstante, yo ya viviendo la realidad, viendo el desarrollo de las funciones que tienen muchos actores políticos en el manejo de recursos, teniendo la experiencia que tengo con el alcalde que tenemos, yo me he dado cuenta que muchas veces se delinque, se comete un delito asumiendo una pena limitada que va a dar opción a una salida alternativa, cuando no hay concurso real, etcétera, ¿no? Donde sí podrían acumularse las penas. Entonces, yo considero que eventualmente, para sobre todo delitos de corrupción, sí es necesario. Delitos de corrupción o de narcotráfico, sí podría ser una alternativa viable la sumatoria de penas. Creo que es necesario. Se ha relajado mucho, el sistema judicial se ha relajado mucho, la sociedad en general se ha relajado mucho. Yo creo que tal vez estamos en una etapa en la que tenemos que endurecer la sanción como medida de presión, no al ciudadano promedio, sino al funcionario público, no al ciudadano de a pie, sino a quien ostenta una posición de poder.